De igual manera, Óscar Eduardo, gracias por la invitación. A ti las gracias por ayudarnos a conseguir una entrevista en exclusiva que ha causado muchísima expectativa. Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre es la primera vez que el presidente Pedro Castillo rompe su silencio. Sé que no ha sido fácil, ha sido muy difícil. Sí, sí. ¿Tienes los papeles? Claro que sí. Quisiera que me muestres, por favor, lo que me ha mandado el presidente de puño y letra. Yo lo tengo, te lo envié, ¿En el WhatsApp? lo tengo en el WhatsApp. ¿Aquí qué es lo que tienes? Acá tengo las respuestas ya transcritas Ok. y tengo el WhatsApp que te lo envió. Perfecto. En este WhatsApp, que el presidente de la República, yo también lo tengo, me lo envía, el presidente indica muy claramente de su disposición a la respuesta de las preguntas que le hemos hecho en los últimos días. ¿Me permites? Sí, Tú ya lo claro tienes que aquí. Por favor, la cámara. Vamos acá, con esta cámara. Aquí la tenemos. ¿Ok? Esta es la foto de la misiva de puño y letra del expresidente de la República, Pedro Castillo. Ahí lo vemos. Ok, entonces vamos a leer. Dice, señor periodista Óscar Eduardo Bravo. Señor periodista Óscar Eduardo Bravo, con la presente le remito las respuestas de algunas preguntas que me fueron entregadas por el doctor Paco Castillo. Atentamente, Pedro Castillo, expresidente de la República. Bien, ahí tenemos, esta es la información. Gracias, mi querido amigo. Y bueno, hubo oposición de mucha gente para que el presidente responda a esto, ¿no es cierto? Absolutamente. No querían que el presidente responda a este Así es. cuestionario porque tienen miedo a represalias y a Total. castigos. Total. El presidente quiso salir esta noche en vivo. Estaba dispuesto, pero es muy difícil, dada la coyuntura, que se le permita que él tenga una entrevista en vivo, imposible, por teléfono, que debería ser ¿Su derecho a la plausible. libertad de expresión está conculcado? Tú sabes que no. ¿Y por qué no le Peor permiten? aún cuando siendo él no un condenado, sino Un una investigado. persona investigada, sujeto a medida temporal preventiva de prisión, pero hazle entender al sistema totalitario, arbitrario, abusivo y obviamente enfocado en hacerle la vida imposible ¿Así? a un líder que de una u otra manera, nos guste o no nos guste, encarnó la presidencia de este país elegido por el voto popular. ¿Cuáles serían las sanciones si es que el presidente hubiese llamado como teníamos programado? Mira, lo que más una persona privada de su libertad de todos los estilos sufre es cuando privan su visita. Y el castigo más feroz que se le puede imponer a un preso es que lo prives de la visita, que le niegues el acceso a la comunicación con el exterior, la poca que se tiene. Entonces eso es un tormento para él. Claro, ya teníamos programado el poder salir al aire con el presidente de la República, habíamos coordinado tú y yo ello, pero respetamos, no queremos que haya sanciones contra el expresidente de la República, queremos un diálogo decente, alturado, y en tal sentido es que te hice llegar un cuestionario, el cual vamos a ir desarrollando poco a poco. Claro que Y en la segunda parte del programa estaremos en diálogo, en polémica, en debate, con dos personas como Alejandro Salas y Mauricio Mulder, para que den su punto de vista respecto a lo que ha dicho el presidente de la República. Vamos directamente a la entrevista, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Bien, esta entrevista empezó de la siguiente manera. Dice, cuestionario para el presidente Pedro Castillo, y así se lo entregamos a su abogado. Señor presidente Pedro Castillo, soy Óscar Eduardo Bravo, periodista de ATV Más y del grupo Albavisión. Gracias por recibir este cuestionario de preguntas. Agradeceré su respuesta de puño y letra. Y de puño y letra nos ha dado la respuesta que luego han desarrollado en forma escrita, ¿ok? A través tuyo, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Y la primera pregunta que se le hizo al presidente fue, ¿cómo se encuentra usted, señor presidente? ¿Cuál es su real estado de salud física y mentalmente? Pedro Castillo me responde,
Me encuentro bien, sobre todo fuerte y lúcido, resistiendo. Su esposa e hijos se encuentran en México. ¿Quiénes lo visitan? ¿Quién ve por su salud y necesidades, señor presidente? Aunque tengo pocos eventos que requieren atención médica, dice Pedro Castillo, acudo al INPE. Me visitan mis hermanos cuando pueden, que son los que cubren mis necesidades de alimentación. ¿Se comunica con ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué frecuencia? Responde Pedro Castillo. Es la tortura mental más grande a la que estoy sometido, el incomunicarme con mi esposa e hijos. ¿Cuál es la verdadera situación de su esposa e hijos en México? Le pregunto. ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Responde Pedro Castillo. Su estatus de asilo les permite trabajar y sobrevivir. Quinta pregunta. Señor presidente, ¿es cierto que para hacer sus días más llevaderos mantiene una pequeña huerta con productos que usted mismo siembra y cosecha? ¿Cuáles son? ¿Usted mismo se prepara sus alimentos? Responde Pedro Castillo. Es un jardín pequeño donde la siembra no requiere dinero ni herramientas. Mi alimento diario es un menú común y corriente, a veces comprado al precio de 10 soles, que me lo traen mis familiares por turnos. Hasta aquí veremos. Son preguntas de aspecto evidentemente personal para saber la situación y la salud física y mental del presidente. ¿Lo ves bien? Lo veo bien. Es suficiente mirarlo para percibir un hombre fuerte, hecho seguramente al dolor, a la soledad, recuerda su origen. Yo lo veo sin enfermedades. No soy médico, depresivo como todo ¿Sí? aquel que tiene... ¿Cómo se evidencia la depresión del presidente? ¿Duerme? ¿Está triste? ¿Llora? ¿Está taciturno? ¿Cuál es su situación real? Mira, hasta el momento solamente lo he visto alguna vez temblarle la voz cuando menciona a sus hijos, sobre todo la niña, que es la niña de sus ojos. Él se siente muy apenado en comunicarse con la esposa y con los hijos. Recuerda tú que la única manera de hacerlo, o de poder hacerlo él, sería a través de un teléfono público, que para nadie es un secreto. El INPE graba todas las conversaciones. En consecuencia, este aislamiento pues lo conduele, lo conmueve y lo hace frágil como es natural. Pero en términos de salud lo veo óptimo, como él lo ha dicho, muy lúcido. ¿En algún momento lo has visto quebrado? ¿Lo has visto llorar? Hasta el momento no. Lo he visto conmoverse cuando habla de la familia, cuando recuerda sus orígenes. Es muy dado a recordar su infancia, su niñez, el esfuerzo que le costó salir de esa pobreza a la cual estaba sometido por el lugar, por la pobreza misma de la humildad de un hogar, pero siempre enarbolando los valores que dice le inculcaron los padres. Es muy placentero hablar con él. Es cierto, quisiera que me confirmes la información, que la esposa y los hijos tienen un asilo, que el gobierno de México los está atendiendo, sosteniendo y manteniendo, y que tienen una pensión mensual de $10,000. Eso es una fábula, es un cuento. Yo lo puedo garantizar. Ojalá le dieran no 10,000, le dieran $100, porque estoy seguro que eso ayudaría, porque es una familia muy unida, para el propio sostén alimentario del presidente, que obviamente cuando él dice del menú, eso no es un cuento. Yo he sido testigo innumerables veces de el hermano o del familiar que viene a la 1 de la tarde corriendo y sorteando obstáculos, trayendo bolsas de un menú. ¿Es cierto? Bueno, ¿Se come diario un menú de 10 lucas? Yo no sé si es diario, pero las veces que he podido yo percibir y recibir el saludo del hermano,
me dice aquí le estoy trayendo en realidad su comida y en una bolsa pues no es, por lo menos no es caviar, ¿no? O no es en realidad pollo a la brasa. Es cierto, no es que tenga plata, esta aguja. Está totalmente chihuahua, ¿cierto, señor? Bien, permítame que me pare, vamos a seguir desarrollando la entrevista y vamos a ver cada una de las respuestas que hemos graficado aquí del expresidente Pedro Castillo. Le pregunto, háblenos de los motivos que lo llevan a usted a estar detenido. ¿Se arrepiente de haber querido disolver el Congreso y romper el orden democrático? ¿Por qué lo hizo exactamente? Y esta es la respuesta de Pedro Castillo. No hay ningún motivo para estar detenido. Los motivos lo inventan los jueces, que responden a un sistema arbitrario, politizado, corrupto y perverso. El que yo haya expresado la idea de disolver el Congreso obstruccionista, que no dejaba gobernar ni avanzar al país, no es motivo para tenerme preso, pues ni el Congreso ni ninguna institución pública cerró nunca ni dejó de funcionar. Clarito lo que dice. Todo. Y es verdad que alguien desmiente eso. No se movió ni una hoja de papel de ningún funcionario congresal, no cerró esa puerta, no paró nadie, a nadie se le detuvo. Entonces, ¿de qué o por qué está preso y qué golpe de Estado dio? ¿Qué golpe de Estado dio? Si no hay delito, no hay pena. Pero claro, yo debería estar libre. En alguna ocasión, en otras entrevistas, y creo que con una que tuve anteriormente, te manifesté que yo, que soy más que un abogado que ve sus casos por decisión de ambos, que soy un vocero legal, un asesor político y, si se quiere, un apoderado de él hasta que lo decida. Estoy absolutamente convencido que en el Perú el único preso político que existe es don Pedro Castillo Terrones. José Pedro Castillo Terrones es el único preso político. Lo que digan los demás, por intereses particulares, por ceguera, por derrumbar al líder, es un absurdo jurídico y un tema de arbitrariedad que debería cesar. La siguiente pregunta que le hice al expresidente Pedro Castillo fue: ¿quién lo convenció, señor presidente, de anunciar en cadena nacional, a plena luz del día y sin contar con respaldo alguno? ¿O acaso lo tenía y lo traicionaron? ¿Lo sabía la Fuerza Armada? ¿Quién le hizo creer que bastaba la proclama para que los demás siguieran sus órdenes? Pedro Castillo me responde lo siguiente: nadie me convenció ni actuó conmigo. Tengo una versión donde dicen que el ministro de Defensa, Bobbio, le dijo: siga nomás, porque con un par de ajos se me alinea la Fuerza Armada. ¿Tienes la misma versión? Yo tengo la versión que él te ha contestado. Yo, por el general Bobbio, tengo el mayor de los respetos. Créeme que es un hombre muy inteligente y lúcido. He conversado con él 2 o 3 veces. Me parece un filósofo político de envergadura. Y yo no creo que él le haya dicho lo que dicen que le dijo, porque siendo Bobbio tan inteligente como lo ha sido siempre durante la trayectoria de su vida, lo están pintando como un estúpido. Aquí Pedro Castillo afirma que nadie lo convenció ni actuó, él sabe sus motivos, de pronto tomó consejos o leyó o se procuró información sobre este tema y pudo haber errado, pero esa es su versión y esa es la que a mí me ha dicho. De acuerdo. La octava pregunta. Señor expresidente Pedro Castillo, el exministro Alejandro Salas narra que lo convocaron a Palacio de Gobierno, pero no lo dejaron ingresar a su despacho, mientras usted enviaba su mensaje a la nación. Añade que cuando terminó la transmisión, él, Alejandro Salas, le increpa a usted por interrumpir el orden democrático. ¿Es cierto este episodio?
Y Pedro Castillo responde muy claramente, no respondo a los felones. Muchos dirán que es felón. Según la Real Academia de la Lengua Española, felón es un traidor, un desleal, un alevoso, un pérfido, un bellaco, un infame, un indigno, un falso, un engañoso, un perverso. En resumidas cuentas, un traidor. Y eso se lo dice a su ex escudero, al que lo defendía. ¿Por qué esta posición del presidente? Porque la posición en el Perú, desde los albores republicanos, mira cómo lo adulaban a Bolívar y cómo terminó Bolívar. Mira, para no irnos tan lejos a los albores de la República, recordemos a Toledo y a su escudero Pacheco, cuando Toledo no daba a nadie ni medio peso por él, ni medio centavo por él, para no hablar de pesos. El único que salía a lustrarle los zapatos y a limpiarle el piso por donde vagaba en su último recorrido que tuvo Toledo fue Pacheco. Y después de Pacheco, lo que he visto cuando fue ministro el señor Salas, entre Pacheco y Salas, en verdad creo que son los dos paradigmas de lo que es la sobonería, la franelería. Yo tengo el mayor respeto por el colega Salas. Yo no sé si es felón o no, eso lo ha dicho Pedro, pero lo que sí quiero decirte es mi apreciación, que todos vimos y los peruanos vimos, y que ahora creo que está pasando con varios ministros que en verdad también le ilustran de pronto los tacos, es un decir con respecto a... Me estás hablando de Morganquero, mejor dilo con nombre propio. Pero claro, claro, ¿no? Bien, la siguiente pregunta. ¿Quién fue la persona que redactó el texto que usted leyó a todo el país, anunciando la disolución del Congreso de la República y la intervención en el Poder Judicial y la Fiscalía? Confirme usted si fue el texto del doctor Aníbal Torres o si al menos lo había revisado él. El presidente Pedro Castillo me responde, un texto tan simple y corto, sin efecto final, no necesitó ninguna preparación. Con esto, William, el doctor Aníbal Torres y Betsy Chávez quedan limpios. Él es el que responde, ¿no? Y más claro no canta un gallo. Pero claro, ¿no? Pero también decir que un texto tembloroso, que decía 4 cosas, yo no creo que necesite más de una neurona eso, o ni de media. La siguiente pregunta, ¿usted fue presionado o chantajeado para dar el golpe de Estado o le hicieron beber algo que lo imposibilitó de estar en sus 5 sentidos, como lo planteó uno de sus primeros abogados? De ser el caso, ¿quién fue? ¿Por qué? Y Pedro Castillo dice, esa pregunta no merece ser contestada. Si alguien lo dijo, pregúntele usted al que tuvo tal imaginación. ¿Tú te acuerdas cuál de sus abogados fue? Sí, fue Puca Bellido, y a él lo revela esa... lo he visto como, enojado. Claro, lo hacen aparecer como un idiota. Claro, o como alguien que le dieron un brebaje, ¿no? Un brebaje y que habló tonterías. Yo no sé por qué dijo eso Puca Bellido, pero lo que sí sé es que a partir de ese momento Pedro estableció una línea divisoria con él porque, claro, lo está poniendo como un sansirolé y creo que esa es la situación de su respuesta. De acuerdo. Le pregunto al expresidente Pedro Castillo. El tiempo que usted nos gobernó, el Perú tuvo un severo retroceso económico y social, al extremo que cifras oficiales hablan de que hemos retrocedido casi 25 años y para que nos recuperemos van a pasar 10 años más para estar como estuvimos hace 2 años. ¿Es consciente del daño ocasionado a los peruanos? Y Pedro Castillo me responde, la solidez económica que vive el país hace décadas no sería posible si hubiera existido un retroceso ni de 2 años, ni mucho menos de 25 años. Ese desprestigio lo ha difundido la clase política corrupta y oligárquica, que no perdonó que un hombre del campo, humilde y honesto, gobierne la nación y la conduzca a la justicia sobre una igualdad social que combata la discriminación y la pobreza. Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios, porque... Fíjate, dicen que él hizo un retroceso en la economía, por Dios, más bien el soporte, el tema boyante de una economía
que ha sido sostenida gracias a los técnicos del Banco Central de Reserva, dentro de los cuales está su presidente, hacen inviable este cuento de que hubo un retroceso económico. Gracias a Dios, el país está estable. De acuerdo. Pregúntale a los bolivianos que compran cada vez soles. más sol. Ahora ya no compran dólares, compran Claro soles, que sí, ¿no? los chilenos creo que andan por ese, o por los argentinos, perdón, creo que andan por ese tema. Bien, la siguiente pregunta que hice al presidente Pedro Castillo. ¿Qué le parece el gobierno de su vicepresidenta, Dina Boluarte? ¿Se siente traicionado por ella? Ojo con esta respuesta. Esa respuesta la tienen los 34 millones de peruanos. Pregúnteles a ellos. Haga una encuesta para que ellos respondan si consideran a la señora Dina una traidora o asesina. Y se abusó de su poder para cegar la vida de humildes peruanos que salieron a defender la democracia oponiéndose a su gobierno y a mi encarcelamiento. ¿Traidora o asesina? Pero no lo dice él, ¿no? Dice que le preguntes a la gente, ¿no? Pero te lo está diciendo. Bueno, Suavecito nomás. Bueno. Lo has asesorado bien. bueno, no creas hoy. Lo he interpretado mejor. Bien. La siguiente pregunta que le hacemos al presidente Castillo. ¿Cómo ve la situación del prófugo Vladimir Cerrón? ¿Alguna vez creyó que de verdad sería el mayordomo de Palacio? A mí no me compete pronunciarme, dice el expresidente, sobre la situación del doctor Vladimir Cerrón. Y en Palacio nunca tuve mayordomos ni lacayos. Jamás me sentí un rey o un monarca. Ni me vestí con galas o joyas. Mi origen fue humilde y nunca me cegó el poder ni sus riquezas. Cuando habla de joyas, le da su chiquita Dina, ¿eh? Sí, pues sí. Él no tuvo ninguna, por lo menos su sombrero no era tan caro. No, era un sombrero de azul. Bien, la siguiente pregunta que se le hace al expresidente es, ¿cómo va su situación legal? Usted hasta el momento ha tenido 26 abogados. El doctor William Paco Castillo Dávila es el actual y está buscando su liberación. ¿Será el último? Y la respuesta que me da el expresidente es la siguiente. El doctor William Paco Castillo Dávila es un profesional a carta cabal y es mi consejero y vocero legal. El gran número de abogados se debe a que todos son gratuitos y ejercen la defensa ad honorem, pues no tengo recursos para pagarles. Yo confío en el doctor William Paco Castillo Dávila. Te está empoderando. Está diciendo que eres su vocero. Y tú también eres abogado ad honorem. ¿No cobras honorarios al presidente de la República, al expresidente? No le cobro. En realidad no hago tampoco labor de defensa en campo, pero sí yo siento que él, por lo menos hasta esta entrevista, está confiando en mí. Entonces, eso es un honor para mí. Yo soy leal a mis clientes y siempre he dejado la piel en la defensa y por él lo voy a hacer, como por cualquier otra persona a quien defiendo sobre la base de conseguir justicia para él. William, con este empoderamiento que te da el presidente, al ser su vocero legal, al ser su vocero político, oírte a ti es como oír al expresidente de la República porque tú vas a decir cosas que has coordinado con él y estás autorizado para poder expresarte, ¿sí? Eso lo dice en su Lo dice muy escrito claramente. 2 veces. De acuerdo. Siguiente pregunta. Usted puede ser sentenciado a 35 años de cárcel. ¿Le atemoriza morir en prisión y no ver más a su familia? Y el presidente me responde, me atemoriza que el abuso del poder, la oligarquía y la corrupción que reina en el Perú termine consumándose y que la justicia sirva a los intereses y que los jueces y fiscales utilicen la privación de la libertad como una constante para someter al poder político y a los gobernantes cuando estos no responden al sistema. Como es mi caso, que soy un preso político solo porque no me sometí al arbitrio de un congreso de ampones. Ampones, ¿ah? Bueno, O sea, no escatima en el calificativo. Ampones, delincuentes. Y no dice algunos. Fíjate, Dice todos. Un congreso ampón. si tuviéramos más tiempo del que tenemos, pero como soy tu amigo, nos vamos alguna vez a encontrar y te voy a contar algunas cosas que en confidencia él me ha dicho y que obviamente no hay manera de probarlo, pero una pequeña que se puede poner al aire. Sí.
Fíjate, él me ha contado situaciones tan personales y yo voy a cometer una infidencia Suéltala, al decirte algo, sí. Dímela. Probablemente sea el final de mi vocería legal. No creo. Pero muchas veces él me ha contado que cuando estaba rodeado de congresistas, ¿no? En algunos viajes que hacía en el avión, más de uno con encargaturas, presidencias, vicepresidencias, congreso, comisiones, y las que son más sus oponentes, se le acercaban civilinamente, buscaban estar con él y le pedían, ¿sabes qué cosa? No. Carteras de ministro, ministerios para dejarlo gobernar. Wow. Probablemente a eso se refiera a ese congreso de ampones, porque fíjate tú, esto es algo que el pueblo no lo sabe, pero alguien que esté en el poder con la vulnerabilidad que tenía Pedro Castillo, indudablemente estaba siendo sometido a presiones de toda la haya por quienes ahora pretenden ser sepulcros dorados, pero cuyas historias tienen, ¿verdad?, corpiños totalmente asquerosos y purulentos. Bien, vamos a las 3 últimas preguntas al expresidente Pedro Castillo. Usted ya se ha inscrito en un partido político. ¿Cuál es la intención? ¿Piensa postular realmente? Confío en que el partido político, dice Pedro Castillo, todo con el pueblo, triunfará y que ejerceré todos los derechos políticos que la ley me permite y que de hacerlo volveré a ganar, porque el pueblo peruano ya no está compuesto de carneros. El pueblo cada vez más es consciente de la criminalización de la política en el Perú y que es la clase dominante y oligárquica que dirige desde hace siglos la República Peruana, lo que no permite que se cierre la enorme brecha entre la riqueza y la pobreza. ¿Contundente? Es su pensamiento. Es su pensamiento. La pregunta 17. Antes de terminar, señor presidente, ¿ha tenido oportunidad de conversar con el expresidente Alejandro Toledo? ¿Cómo lo ve? ¿De qué dialogan? ¿A qué se dedica él? ¿Le acompañan sus tareas de producir la pequeña huerta que usted tiene? Y la respuesta del expresidente es: permanecemos en la misma prisión, pero nuestras ideologías no se juntan. Y la última pregunta. Señor presidente Pedro Castillo, las cámaras de ATV+, de ATV y del Grupo Albavisión están a su disposición. Diríjase usted a la nación, explique lo que hizo, el porqué y dele al país una real posición suya de su gobierno y ahora de su prisión. Y Pedro Castillo me responde lo siguiente. Y manda este mensaje a la nación, a todo el pueblo peruano. Y Pedro Castillo se despide diciendo esto. Amado pueblo peruano, desde mi injusta y abusiva prisión, quiero decirles que los llevo en mi corazón con el agradecimiento de haberme permitido dirigir su destino. No soy corrupto, nunca lo he sido. Provengo de un hogar honesto y humilde, y sigo tan pobre y humilde como cuando ingresé a la política. Mi único delito real, si lo hubiera, ha sido el haber deseado para mi país disminuir la pobreza y la miseria de mi pueblo y el de haber osado enfrentarme a un congreso de ampones. Pero confío en ti, mi pueblo, porque solo en tu esencia está el de poder resurgir en libertad para volver a dirigir tus destinos. Tiene todo el derecho a hacerlo. Fuerte, contundente y claro. ¿Lo vas a ayudar a salir en libertad? Honestamente, somos amigos. ¿Crees que Pedro Castillo va a salir libre? Mira, yo creo que si él no tuviera los 25 abogados que ha tenido y si él no tuviera los asesores políticos que lo visitan, no todos, hay contadas excepciones, si él confiara en uno que le dijera lo que yo le digo o casi igual a lo que yo le digo, que esta es la oportunidad de oro que tiene para erigirse como un auténtico líder. Y para hacerlo, ¿sabes lo que tiene que hacer Pedro Castillo? Segunda vez creo que te lo digo. No. Es recusar al sistema, es ¿Cómo? no defenderse en el Perú, negarse a esta farsa o a este teatro que desde mi punto de vista es un teatro. Soy un crítico
soy un jurista, nadie puede negar mi categoría de jurista, y yo creo que el proceso penal que él está enfrentando intenta o pretende legitimar una condena anunciada. Está preso sin razón para estarlo. Se le ha negado todos los mecanismos de defensa para tratar de confinarlo en la prisión. Es decir, lo tienen preso para investigarlo. Es el mundo al revés. En el tema jurídico con respecto a él está lloviendo para arriba, porque acá en el Perú esta criminalización de la política hace que llueva para arriba. Este es el mundo al revés, cuando queremos satanizar a alguien, y van a venir seguramente otras personas y van a despotricar contra él, porque ahora es un árbol caído. Todo el mundo va a hacer o va a intentar hacer leña. Solo aquellos que no compartimos su ideología, que somos muy pocos, miramos la injusticia no por el personaje ni por la ideología, sino porque el estigma de una prisión es una situación que debe ser contemplada de acuerdo a los respetos de la legalidad y del principio de humanidad de una pena. Aquí en el Perú, sin embargo, se le mete preso a una persona para investigarlo. Está preso por 36 meses. Ya le han adelantado la condena, porque tener 3 años de prisión es una condena adelantada. En consecuencia, yo creo que él debería buscar su libertad en tribunales supranacionales. Creo que su salida está en la denuncia pública ante el mundo, porque hay organismos internacionales de protección a los derechos humanos y a la libertad que deberían salvarlo de estas horcas a las cuales se encuentra sometido. Bien.